Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco, el lugar donde desentrañamos todos los secretos y misterios detrás de las estrellas que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque vamos a hablar de uno de los hombres más carismáticos, talentosos y, admitámoslo, guapos de la televisión turca, Can Yaman. Y no vamos a hablar de sus abdominales de acero, ni de sus penetrantes ojos color avellana. Bueno, quizás un poquito de eso sí, porque, seamos honestos, ¿quién puede resistirse? Pero principalmente vamos a adentrarnos en algo mucho más profundo. Porque hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de las lágrimas de Can Yaman. Sí, esas lágrimas que en contadas ocasiones hemos visto asomar en sus ojos, esas lágrimas que han despertado la curiosidad y la preocupación de sus fans alrededor del mundo. Unas lágrimas que a veces brillan en la pantalla y otras se ocultan tras una sonrisa forzada. ¿Por qué llora Can Yaman? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de hombre fuerte y seguro de sí mismo? ¿Acaso el peso de la fama, las presiones de la industria, o quizás, un amor perdido, una ambición frustrada, o incluso, la simple pero poderosa nostalgia? Prepárense porque hoy vamos a intentar desentrañar el secreto detrás de esas lágrimas. Vamos a analizar momentos clave en su carrera, entrevistas reveladoras y por supuesto, vamos a escuchar la voz de sus fans y de aquellos que lo conocen más de cerca, aquellos que han compartido momentos íntimos con él y han sido testigos de sus vulnerabilidades. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o si llevan tiempo disfrutando de nuestro contenido pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, déjenos un like para que sigamos trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman, el hombre que conquistó nuestros corazones con su papel de Candy Beat en Erkencikus, ha demostrado ser mucho más que una cara bonita y un cuerpo escultural. Su dedicación al trabajo, su pasión por la actuación y su conexión con sus fans son innegables. Desde sus inicios como abogado, un camino que abandonó para perseguir su sueño de actuar, hasta convertirse en un fenómeno global, su trayectoria ha sido un torbellino de éxitos y desafíos. Pero detrás de esa imagen pública, hay un ser humano con sus propias vulnerabilidades, sus propios sueños, a veces rotos, y por supuesto, sus propias razones para llorar. Razones que, como todos nosotros, son complejas y multifacéticas. A lo largo de su carrera, hemos visto a Can Yaman enfrentarse a numerosos desafíos. Desde las críticas iniciales a su estilo de actuación, algunas incluso crueles y despiadadas, hasta la intensa presión de la fama, ha tenido que superar obstáculos que pondrían a prueba a cualquiera. Recordemos, por ejemplo, las controversias que surgieron en torno a su corte de pelo, cuando se afeitó la barba y el cabello para su servicio militar. Un cambio radical que generó un debate acalorado entre sus fans y que, sin duda, lo afectó profundamente. No solo se trataba de una cuestión estética, sino de una transformación personal que lo obligó a enfrentarse a una nueva versión de sí mismo. En una entrevista, Can confesó que le costó mucho adaptarse a la nueva imagen y que se sintió inseguro y vulnerable. Reconoció que las críticas le dolieron, especialmente las que cuestionaban su profesionalismo y su compromiso con su trabajo. Algunos llegaron a insinuar que lo hacía por llamar la atención, una acusación que lo hirió profundamente. En ese momento pudimos ver un atisbo de la fragilidad que se esconde detrás de su apariencia de hombre duro. Una fragilidad que, lejos de restarle valor, lo hace aún más humano y cercano a nosotros. Porque al fin y al cabo, ¿quién no se ha sentido inseguro en algún momento de su vida? Pero no solo las críticas profesionales han sido motivo de lágrimas para Can Yaman. Su vida personal también ha estado marcada por altibajos como cualquier persona. Su relación con Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana, fue seguida de cerca por la prensa y los fans, generando una enorme expectación y, por supuesto, una gran presión. La pareja se convirtió en un imán para los paparazzi, que documentaban cada uno de sus movimientos. Aunque la relación parecía idílica en un principio, con declaraciones de amor apasionadas y compromisos matrimoniales anunciados a bombo y platillo, terminó de forma abrupta y, según los rumores, de manera bastante dolorosa para Can. Las rupturas amorosas, como todos sabemos, son una fuente inagotable de lágrimas y dolor. Y aunque Can Yaman siempre ha mantenido su vida privada con bastante discreción, es evidente que la separación de Diletta Leotta lo afectó profundamente. En varias ocasiones se le vio
Visiblemente afectado en eventos públicos y en entrevistas, aunque siempre intentó mantener la compostura y no dar detalles sobre la ruptura. Se especuló sobre los motivos de la separación, desde celos profesionales hasta diferencias irreconciliables en sus estilos de vida. Lo cierto es que, independientemente de las razones, la ruptura dejó una profunda cicatriz en el corazón de Can Yaman. Pero las lágrimas de Can Yaman no siempre son sinónimo de tristeza o dolor. También hemos visto lágrimas de emoción y alegría en sus ojos. Lágrimas que brotan al recibir el cariño de sus fans, al ser reconocido por su trabajo o al alcanzar una meta importante. Recordemos, por ejemplo, el momento en que recibió el premio al mejor actor en los GQ Men of the Year Awards. Un premio que significó un reconocimiento a su talento y a su dedicación, y que lo emocionó profundamente. Un premio que validó su arduo trabajo y su compromiso con la actuación. En ese momento Can Yaman no pudo contener las lágrimas y agradeció a sus fans por su apoyo incondicional. Reconoció que sin ellos no habría logrado llegar hasta donde estaba y que su cariño era su mayor motivación para seguir adelante. Esas lágrimas, lejos de ser un signo de debilidad, fueron una muestra de su gratitud y de su conexión con sus seguidores. Una conexión que ha cultivado a lo largo de los años, interactuando con ellos en redes sociales y dedicándoles tiempo y atención en eventos y encuentros. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es el secreto detrás de las lágrimas de Can Yaman? La respuesta, mis queridos amigos, es que no hay un solo secreto. Las lágrimas de Can Yaman son el resultado de una combinación de factores: las presiones de la fama, las críticas profesionales, los altibajos emocionales, el dolor de las rupturas amorosas, la exigencia de mantener una imagen pública impecable y, por supuesto, la alegría y la gratitud por el cariño de sus fans. Can Yaman es un ser humano complejo y multifacético, con sus propias vulnerabilidades y fortalezas. No es un superhéroe invulnerable, sino una persona real que siente, sufre y se emociona como todos nosotros. Y quizás sea precisamente esa autenticidad y esa transparencia lo que lo hacen tan atractivo y cercano a sus fans. Esa capacidad de mostrarse tal cual es, sin máscaras ni artificios. Porque al final del día, todos nos hemos sentido identificados con sus lágrimas en algún momento de nuestras vidas. Todos hemos experimentado el dolor de una decepción amorosa, la frustración de una crítica injusta o la alegría de un logro importante. Y al ver a Can Yaman llorar, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras emociones y que es válido y normal sentirse vulnerable y mostrar nuestras lágrimas. Nos recuerda que incluso las personas que parecen tenerlo todo, también enfrentan desafíos y momentos difíciles. Así que la próxima vez que veamos a Can Yaman llorar, en lugar de juzgarlo o criticarlo, deberíamos recordarlo como un ser humano real y auténtico, que no tiene miedo de mostrar sus emociones y que nos inspira a ser nosotros mismos con nuestras propias fortalezas y debilidades. Deberíamos celebrar su valentía por mostrarse vulnerable en un mundo que a menudo exige perfección e invulnerabilidad. En resumen, hemos visto que las lágrimas de Can Yaman son un reflejo de su humanidad, de su vulnerabilidad y de su autenticidad. No hay un solo secreto detrás de ellas, sino una combinación de factores que incluyen las presiones de la fama, las críticas, las decepciones amorosas y, por supuesto, la alegría y la gratitud por el cariño de sus fans. Can Yaman es un ser humano real que siente, sufre y se emociona como todos nosotros, y quizás sea precisamente esa autenticidad lo que lo hace tan cercano y querido por sus seguidores. Su capacidad para conectar con el público a través de sus emociones es una de las claves de su éxito. Pero más allá de sus lágrimas, es importante destacar su compromiso con causas sociales. Su participación en proyectos benéficos y su apoyo a organizaciones que ayudan a niños necesitados demuestran su lado más humano y solidario. Esta faceta, a menudo eclipsada por su fama y su atractivo físico, es un componente esencial de su personalidad y contribuye a su imagen como un artista completo y comprometido con el mundo que lo rodea. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y sincero sobre las lágrimas de Can Yaman. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan podido conectar aún más con este talentoso y carismático actor. Quizás incluso hayan cambiado su percepción sobre él y hayan comprendido que detrás de la estrella de televisión hay un ser humano con sentimientos y emociones como todos nosotros. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre las lágrimas de Can Yaman?
¿Creen que es importante que las celebridades muestren sus emociones en público? ¿Les resulta refrescante ver a una figura pública mostrarse vulnerable o creen que deben mantener una imagen más reservada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles una vez más que nos ayuden a crecer. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, no tengan miedo de mostrar sus emociones. Las lágrimas son parte de la vida.